A lo largo de la historia humana, el sufrimiento ha sido una de las preguntas más difíciles de responder. ¿Por qué un Dios bueno permite que su creación sufra? ¿Por qué los justos padecen mientras los malvados prosperan? Estas preguntas han atravesado siglos de fe, lágrimas y esperanza. Sin embargo, en las páginas de la Biblia, encontramos una historia que no solo responde a esta interrogante, sino que revela el propósito divino detrás del dolor. La historia de Job. En su vida, descubrimos que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino un escenario donde Dios revela su gloria, fortalece el carácter y purifica el corazón. Desde el comienzo del libro de Job, la Biblia nos presenta a un hombre ejemplar, un modelo de integridad y fe. Job no era un pecador rebelde ni un incrédulo descarriado. Era un hombre justo, reconocido por su devoción y temor a Dios. Sin embargo, fue precisamente este hombre el que experimentó una de las pruebas más terribles registradas en las Escrituras. Aquí surge la pregunta que ha inquietado a creyentes y no creyentes. ¿Por qué un Dios amoroso permitiría que alguien tan fiel sufra tanto? Esta historia revela que, en ocasiones, el sufrimiento no tiene que ver con castigo, sino con propósito. En el cielo se libró una conversación que Job desconocía, una conversación que iba a cambiar su vida para siempre. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, se nos dice: «Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En ese momento, Dios mismo destacó a Job como ejemplo de fidelidad. Es impactante pensar que Dios mencionó su nombre ante el enemigo. No lo hizo para exponerlo, sino para mostrar al universo que existe una fe auténtica que no depende de las bendiciones materiales. Satanás respondió acusando: «¿Acaso teme Job a Dios de balde?». Job, capítulo 1, versículo 9. Con esas palabras insinuó que la devoción de Job era interesada, que solo servía a Dios por conveniencia. Así comenzó una prueba que demostraría lo contrario. Job lo tenía todo: familia, riquezas, ganado y salud. Pero en un solo día perdió absolutamente todo. En el libro de Job capítulo 1, versículos 13 al 19, se relata cómo mensajero tras mensajero llegó con noticias devastadoras. Sus animales fueron robados, sus siervos muertos y sus hijos destruidos por un gran viento. Es un golpe que sobrepasa la razón. Ningún ser humano está preparado para perderlo todo en un instante. Sin embargo, lo que Job hizo después cambió la historia de la fe. La Biblia dice: «Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró». Job capítulo 1, versículo 20. No maldijo a Dios, no se rebeló, adoró. Su reacción no fue natural, fue espiritual. Job comprendió algo que muchos olvidan: todo lo que tenemos proviene de Dios, y solo Él tiene autoridad para dar y quitar. En el versículo 21, Job declaró una de las frases más poderosas de toda la Biblia: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Este versículo muestra una fe madura que no depende de las circunstancias. Job entendía que Dios no deja de ser bueno solo porque la vida se vuelva difícil. En medio del caos, su adoración se convirtió en una proclamación celestial: Dios sigue siendo digno, aun cuando la vida se desmorona. Este episodio nos enseña que la fe verdadera no es emocional ni superficial. Es una convicción profunda que permanece cuando los cimientos tiemblan. Muchos pueden alabar cuando todo va bien, pero pocos son capaces de adorar en medio del dolor. Job nos enseña que la prueba revela la calidad de nuestra relación con Dios. No se trata de cuánto decimos amarle, sino de cuánto confiamos en Él cuando no entendemos su proceder. Como dice Romanos, capítulo 8, versículo 28, «Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Aunque Job no conocía ese versículo, lo vivió en carne propia. Dios no necesitaba que Job sufriera para conocer su corazón, pero permitió la prueba para que él mismo descubriera la profundidad de su fe. En los momentos difíciles, no es Dios quien aprende de nosotros, somos nosotros quienes aprendemos de Él. El sufrimiento no sorprendió al cielo, pero sí reveló algo en la tierra, que existe una fe que no se vende, una fidelidad que no depende de los beneficios. En la prueba, Job se convirtió en un testimonio viviente de que el amor verdadero a Dios resiste cualquier tormenta. Como dice Proverbios, capítulo 17, versículo 3, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero Jehová prueba los corazones. La historia también nos muestra que el sufrimiento del justo tiene un propósito más elevado. No fue un error ni un descuido divino, fue parte de un plan que terminaría revelando la gloria de Dios. A través del dolor, Job se transformó en inspiración para generaciones. Lo que parecía una tragedia sin sentido se convirtió en una lección eterna sobre la confianza y la fidelidad. La prueba no era para destruirlo, sino para elevarlo. Como dice el Salmo capítulo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Otro aspecto importante es que Job nunca supo la razón celestial detrás de su sufrimiento, y aún así confió. Esa es la verdadera fe, creer sin ver, adorar sin entender. Nosotros, al leer la historia, sabemos lo que él no sabía, que su dolor tenía una razón divina. Pero él no tuvo esa ventaja. Su fe fue ciega, su confianza fue pura. En eso radica su grandeza. Job demuestra que incluso cuando Dios parece callar, sigue obrando detrás del escenario. Como dice Isaías capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Al final, el sufrimiento de Job nos recuerda que no estamos solos cuando la vida se derrumba. A veces, Dios permite que el enemigo toque lo que tenemos para fortalecer lo que somos, no porque nos odie, sino porque confía en que nuestra fe resistirá. Job pasó de ser un hombre bendecido a un hombre probado, y finalmente a un hombre transformado. Su historia nos enseña que la adoración más pura nace del corazón que ha llorado, y que el dolor, cuando se vive con fe, se convierte en testimonio. Tras perderlo todo, sus bienes, sus hijos y su tranquilidad, Job todavía mantenía en pie su fe. Pero lo que estaba por venir sería aún más difícil: el silencio de Dios. Después de la primera oleada de dolor, Job esperaba alguna palabra, una explicación, o siquiera una señal del cielo. Sin embargo, no hubo respuesta. Solo el eco del viento en su casa vacía y el murmullo de las cenizas donde se sentaba. Aquí comienza una de las lecciones más profundas de la historia bíblica. Hay momentos en los que el cielo calla no porque Dios no escuche, sino porque está obrando en un nivel que el ser humano aún no puede comprender. El libro de Job, capítulo 2, versículo 7, relata que Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ya no solo había perdido lo externo, ahora su propio cuerpo se convertía en su prisión. El dolor físico se mezclaba con la angustia emocional, y en ese escenario el silencio de Dios se volvía ensordecedor. Job clamaba, pero no recibía respuesta. Su esposa, desgarrada por la desesperación, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2, versículo 9. Pero Job respondió con sabiduría: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? No comprendía su situación, pero no estaba dispuesto a renunciar a su fe. El silencio divino no siempre significa abandono. En muchos casos es la antesala de una revelación. Job no lo sabía,
pero el cielo lo observaba. Dios no había dejado de mirarlo, ni de sostenerlo. Lo estaba guiando a través de un proceso que forjaría su carácter y expandiría su fe. En la Biblia, el silencio de Dios también se ve reflejado en otros momentos. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 22, versículo 1, David clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que más tarde Jesús repetiría en la cruz. Este patrón bíblico nos enseña que incluso los más fieles enfrentan etapas en las que el cielo parece callar. A veces, Dios calla porque su respuesta está en su obra, no en sus palabras. El silencio de Dios no es inactividad, es una forma de comunicación más profunda. Es en el silencio donde la fe se purifica, porque cuando Dios no habla, aprendemos a confiar en su carácter y no en nuestras emociones. En el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 10, se nos exhorta: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Job vivió exactamente eso. Caminó en la oscuridad, sostenido únicamente por la certeza de que Dios seguía siendo Dios. La falta de respuesta puede ser una prueba más dolorosa que la pérdida misma. Job preguntaba: ¿por qué no contiendes conmigo? ¿Por qué escondes tu rostro y me tienes por tu enemigo? Job, capítulo 13, versículo 23 al 24. Sus palabras revelan un corazón humano que busca entender, que anhela una explicación. Pero Dios, en su sabiduría, no se apresuró a responder. En ocasiones, el silencio divino es el terreno donde se cultiva la madurez espiritual. Mientras Job esperaba, su alma estaba siendo entrenada para confiar sin condiciones. El silencio también confronta nuestras motivaciones. Muchos buscan a Dios esperando recibir respuestas o alivio, pero pocos lo buscan simplemente por quién es Él. Job fue llevado a un punto donde su fe tenía que decidir: ¿seguiría confiando, incluso sin entender? Esa es la fe que agrada a Dios. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Job no tenía respuestas, pero seguía creyendo. Su dolor no lo alejó de Dios, sino que lo acercó más a la dependencia absoluta. En medio del silencio, Job comenzó a reflexionar sobre la naturaleza divina y su propia pequeñez. En Job, capítulo 9, versículo 10, dijo: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Aunque no entendía su sufrimiento, reconocía la grandeza del Creador. Esa confesión es poderosa porque revela un corazón que se rinde ante la soberanía divina. Job estaba aprendiendo a adorar sin condiciones, a reconocer que la ausencia de respuesta no cambia la santidad de Dios. El silencio, lejos de ser un castigo, se convirtió en su escuela de humildad y reverencia. Con el tiempo, el silencio del cielo empezó a producir frutos invisibles. Job ya no era el mismo hombre que al inicio. El dolor había quebrado su orgullo y había purificado su corazón. A veces, Dios permite el silencio porque quiere que dejemos de escuchar todo lo externo para poder oír lo interno, su voz en el alma. El Salmo capítulo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Job, al no recibir respuestas, aprendió a permanecer quieto, a esperar y a confiar en que el Dios que un día habló volvería a hacerlo en su tiempo perfecto. Finalmente, el silencio fue roto, pero no cuando Job lo pidió, sino cuando estuvo preparado para escucharlo. En Job, capítulo 38, versículo 1, se dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Dios nunca había estado ausente, simplemente estaba esperando el momento adecuado para revelar su propósito. Y cuando habló, no dio explicaciones humanas, sino revelaciones divinas.
Mostró su poder, su sabiduría y su soberanía. El silencio había cumplido su función, preparar el corazón de Job para una experiencia con el Dios vivo. Después del largo silencio de Dios, Job seguía aferrado a su fe, esperando que, si el cielo no hablaba, al menos la voz humana pudiera traer consuelo. Pero fue precisamente en ese momento cuando descubrió una de las verdades más amargas del sufrimiento. No todos los que se acercan en la aflicción vienen a consolar. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron desde lejos con la intención aparente de acompañarlo. Al principio, guardaron silencio durante 7 días, porque veían que su dolor era muy grande. Job, capítulo 2, versículo 13. Pero luego, en lugar de levantarlo, comenzaron a juzgarlo. Así, Job entendió que a veces el dolor no solo prueba la fe, sino también desnuda las verdaderas intenciones de quienes nos rodean. Elifaz fue el primero en hablar, y aunque sus palabras parecían sabias, estaban cargadas de juicio. En Job, capítulo 4, versículo 7, dijo: «Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido?». Con esto insinuaba que el sufrimiento de Job era resultado de algún pecado oculto. Esa afirmación golpeó más fuerte que las propias llagas del cuerpo. Job esperaba comprensión, pero recibió acusación. Aquí se revela una dura realidad. Cuando atravesamos tormentas, muchos no se acercan a sostenernos, sino a buscar una explicación que los haga sentir seguros. Es más fácil pensar que el otro sufre por algo que hizo, que aceptar que el dolor puede llegar incluso al justo. Con el tiempo, Bildad y Zofar se unieron al mismo discurso. Cada uno intentó justificar la justicia de Dios, pero lo hicieron desde una mirada limitada y humana. En Job capítulo 8, versículo 6, Bildad afirmó: «Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti Dios». En otras palabras, le decía que si realmente fuera inocente, ya estaría libre de su dolor. Este pensamiento sigue presente hoy. Muchos asocian bendición con aprobación divina y sufrimiento con castigo. Sin embargo, el libro de Job destruye ese pensamiento religioso superficial. Dios no siempre libra al justo del dolor, pero sí lo acompaña a través de él. Job, dolido por la incomprensión de quienes consideraba hermanos, respondió con una mezcla de tristeza y firmeza. En Job capítulo 6, versículo 14, expresó: «Al desfallecido debe el amigo mostrarle compasión, mas él abandonó el temor del Omnipotente». Sus palabras son una lección eterna sobre la verdadera amistad. El amigo genuino no juzga, acompaña, no señala, sostiene. En su lamento, Job revela una herida que no fue causada por la enfermedad ni por la pérdida, sino por la traición emocional. El dolor físico puede ser soportable, pero el dolor de ser incomprendido es devastador. Este momento de la historia muestra cómo el sufrimiento actúa como un filtro espiritual. Cuando todo marcha bien, abundan las voces que aplauden, pero cuando llega la prueba, solo permanecen las almas sinceras. Proverbios capítulo 17, versículo 17 enseña: «En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia». Job aprendió que el verdadero amor no huye cuando las cosas se complican. Dios permite que el dolor revele quiénes están por interés, quiénes por costumbre y quiénes por amor genuino. A medida que la conversación con sus amigos avanzaba, Job se sentía cada vez más solo. Ellos hablaban en nombre de la religión, pero sin compasión. Sus palabras eran correctas teológicamente, pero vacías de misericordia. En Job, capítulo 13, versículo 4, Job les dice: «Vosotros sois fraguadores de mentira, todos vosotros sois médicos nulos». Con esas palabras, desenmascaró el peligro de la religiosidad sin empatía. Muchos citan versículos, pero pocos lloran con el que llora.
Job no necesitaba sermones, necesitaba consuelo. Dios permite a veces el dolor para que aprendamos a valorar la empatía más que la opinión. En este punto, la soledad de Job se convirtió en su escuela espiritual. Sin el apoyo de sus amigos, aprendió a depender únicamente de Dios. El abandono humano fue la chispa que lo llevó a mirar al cielo con más intensidad. En Job, capítulo 19, versículo 25, pronunció una declaración inmortal. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Esa frase nació del rechazo y de la incomprensión, pero también del poder de una fe que ya no buscaba respuestas humanas, sino consuelo divino. Cuando todos lo juzgaron, él levantó su mirada y encontró en Dios al amigo que nunca falla. La actitud de los amigos de Job también nos deja una advertencia. Cuidado con hablar en nombre de Dios cuando no entendemos su propósito. Al final del libro, el propio Dios reprendió a Elifaz, Bildad y Zofar, diciendo: «No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job». Job, capítulo 42, versículo 7. Dios defendió al que sufrió y corrigió a los que lo juzgaron. Así demuestra que Él mismo se pone del lado de los que son incomprendidos. El cielo no permanece indiferente ante las lágrimas del inocente. Toma nota, escucha y vindica. En medio de la incomprensión, Job descubrió algo que muchos nunca llegan a experimentar: la verdadera amistad con Dios. Cuando los hombres callaron o lo acusaron, el Creador se convirtió en su confidente. En Salmos, capítulo 27, versículo 10, se afirma: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá». Esa promesa se hizo viva en la experiencia de Job. La soledad no fue su final, sino su puente hacia la intimidad divina. Su sufrimiento lo llevó a una comunión más profunda, donde ya no necesitaba el aplauso de los hombres, sino la aprobación del cielo. Después de ser abandonado por sus amigos y quedar solo con su dolor, Job comenzó a comprender que lo que enfrentaba no era simplemente una desgracia, sino una prueba espiritual. El silencio de Dios y la incomprensión humana habían preparado el terreno para que su fe fuera examinada en su punto más profundo. Job no sabía que su historia sería leída por millones de personas a lo largo de los siglos, ni que su resistencia sería considerada un ejemplo de perseverancia. Lo único que sabía era que estaba sufriendo sin entender por qué, y aún así decidió mantenerse fiel. En su alma resonaba una convicción que se resume en sus palabras: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job, capítulo 13, versículo 15. Esa declaración resume la esencia de la verdadera fe. Confiar en Dios incluso cuando parece que Él mismo permite el dolor. Job no se sostenía por lo que veía, sino por lo que creía. La fe auténtica no florece en la comodidad, sino en la adversidad. Como dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, «Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo». Job no tenía oro, riquezas ni salud, pero poseía algo más valioso: una fe que resistía el fuego de la prueba. Durante su sufrimiento, Job fue refinado como el oro en el crisol. Cada lágrima, cada pregunta sin respuesta, cada noche de dolor formaba parte de un proceso invisible. En Job capítulo 23, versículo 10, él mismo lo entendió: «Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Estas palabras reflejan la madurez espiritual de quien comprende que Dios no prueba para destruir, sino para purificar. En los momentos en que la fe parece quebrarse, Dios la fortalece. En los momentos en que todo parece perdido, el Señor está trabajando en lo invisible. El sufrimiento entonces no era el final de Job, sino el taller de su transformación. En medio de su angustia,
Job comenzó a descubrir que su relación con Dios no dependía de sus bendiciones, sino de su amor. Cuando el hombre pierde todo lo que tiene, lo único que le queda es lo que realmente importa. Así, Dios permitió que las circunstancias desnudaran el corazón de su siervo para mostrar que su fe no era superficial. Como enseña Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Job estaba aprendiendo esperanza en medio del sufrimiento. Esta prueba de fe también tenía un propósito celestial. Satanás había dicho que Job solo servía a Dios por interés, que su fidelidad dependía de sus bendiciones. Pero cada día que Job resistía, el cielo era testigo de que la fe verdadera no necesita recompensas para permanecer firme. Dios no necesitaba demostrarle nada al enemigo, pero permitió el proceso para demostrarle al mundo que existe un amor que permanece aun cuando todo se pierde. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Lo que Job vivía era más que un drama humano, era una batalla espiritual. En medio de esa guerra invisible, Job se convirtió en un ejemplo de perseverancia. Cada día que resistía, su fe crecía. No entendía lo que pasaba, pero seguía confiando. No tenía respuestas, pero seguía orando. No veía a Dios, pero sabía que Él estaba ahí. En Job, capítulo 19, versículo 25, declaró con poder: «Yo sé que mi Redentor vive». Esta afirmación, dicha en medio de las ruinas, fue el grito de una fe indestructible. Job no solo creía en Dios, creía que su vida tenía un propósito más grande que su dolor. El sufrimiento también separó la fe verdadera de la fe prestada. Muchos siguen a Dios mientras reciben, pero lo abandonan cuando llega la escasez. Job demostró lo contrario. Su historia nos enseña que la fe madura no busca explicaciones, busca fortaleza. El justo no vive por vista, sino por confianza. Como dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18, «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová». Esa fue la actitud de Job. No había frutos, no había respuestas, pero había fe. Con el paso del tiempo, la prueba de Job se transformó en un testimonio. Lo que comenzó como un ataque del enemigo se convirtió en una obra de edificación. Su vida mostró que el sufrimiento, cuando se enfrenta con fe, tiene el poder de glorificar a Dios más que cualquier milagro, porque los milagros muestran el poder de Dios, pero la resistencia muestra su amor en nosotros. Santiago capítulo 5, versículo 11, lo confirma: «Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». El sufrimiento de Job fue el escenario donde la misericordia de Dios brilló con mayor intensidad. Finalmente, Job entendió que su fe no necesitaba explicaciones, solo presencia. Aunque el cielo había guardado silencio y los hombres lo habían juzgado, Dios seguía allí, observando, guiando, sosteniendo. La fe de Job fue probada en todos los niveles: físico, emocional, espiritual y social. Pero su fidelidad nunca se rompió. Y fue precisamente esa perseverancia la que lo llevó a una nueva dimensión de comunión con su Creador. En palabras de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Después de soportar la más grande prueba de fe, Job comenzó a entrar en una etapa distinta de su sufrimiento. La comprensión de que, aunque no entendía el motivo de su dolor, Dios tenía un propósito perfecto detrás de todo. Ya había perdido sus bienes, su familia, su salud y el apoyo de sus amigos, pero todavía conservaba algo que el enemigo no podía arrebatarle:
su confianza en la soberanía divina. Job empezó a descubrir que no era necesario comprenderlo todo para creer. Su fe había madurado hasta aceptar que Dios no se equivoca, aunque su obrar a veces duela. Como dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová. Job se encontraba en el punto más bajo de su vida, pero también en el más profundo de su relación con Dios. En medio de la oscuridad, empezó a reconocer que el Creador tenía control incluso sobre aquello que parecía fuera de control. Aunque el enemigo lo había tocado, solo lo había hecho bajo el permiso divino. Nada ocurría sin el conocimiento de Dios. En Job, capítulo 2, versículo 6, el Señor le dijo a Satanás: «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». Esa sola frase demuestra que incluso en el sufrimiento hay límites marcados por la misericordia de Dios. Él permite el dolor, pero también coloca un muro invisible que impide que destruya lo que realmente importa: el alma. A medida que su comprensión espiritual crecía, Job empezó a percibir que la voluntad de Dios no siempre busca nuestra comodidad, sino nuestra transformación. Lo que él veía como tragedia, el cielo lo veía como un proceso. En Job capítulo 23, versículo 14, reconoció: «Él pues acabará lo que ha determinado de mí». Estas palabras reflejan la aceptación de un corazón quebrantado, pero lleno de fe. Job entendió que Dios no improvisa, que su plan está lleno de precisión y propósito, y que incluso lo que el enemigo usa para el mal, Dios lo convierte en bien. Esta comprensión también lo llevó a soltar la necesidad de cuestionar. En los primeros capítulos, Job pedía explicaciones, clamaba justicia y exigía respuestas. Pero con el tiempo comprendió que hay misterios que solo el silencio de la fe puede abrazar. La verdadera sabiduría no consiste en entenderlo todo, sino en confiar cuando nada tiene sentido. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, está escrito: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Job estaba aprendiendo esa lección. La confianza es más poderosa que la lógica. En ese proceso de madurez, Job comenzó a mirar hacia atrás y a darse cuenta de que, aunque todo le había sido quitado, Dios seguía presente. Sus oraciones no eran respondidas con palabras, pero sí con presencia. El sufrimiento lo había llevado a experimentar un tipo de comunión más íntima. Ya no oraba para pedir cosas, sino para conocer más a su Creador. Como dice el Salmo capítulo 119, versículo 71, «Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos». Job no lo sabía al principio, pero su dolor lo estaba convirtiendo en un maestro de la fe, en un hombre que enseñaría con su vida que Dios no se equivoca. Sin embargo, este reconocimiento no borró su humanidad. Job seguía siendo un hombre con emociones, con heridas abiertas y noches de desvelo. Pero ahora sus lágrimas no eran de desesperación, sino de rendición. Había dejado de luchar contra el propósito divino para someterse a él. En Job, capítulo 42, versículo 2, confesó: «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Esa declaración no vino en su prosperidad, sino en su dolor. Fue el fruto de un corazón que había aprendido que Dios no falla, incluso cuando su obrar parece injusto. El sufrimiento, entonces, se transformó en una lección sobre la soberanía. Job comprendió que Dios no necesita justificar sus acciones ante el hombre, porque todo lo que hace, lo hace con sabiduría eterna. Como dice el Salmo capítulo 145, versículo 17, «Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras».
Lo que parecía crueldad era corrección. Lo que parecía abandono era dirección. Dios nunca perdió el control, y cada detalle de la historia de Job fue cuidadosamente orquestado para revelar su gloria al final. Mientras Job aceptaba el propósito de Dios, algo comenzó a cambiar dentro de él. Su dolor empezó a tener sentido. No era una carga sin razón, sino una misión divina. A través de su ejemplo, Dios estaba enseñando al mundo que el sufrimiento puede ser un escenario donde la fe se eleva y la verdad brilla. Como dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que Job vivió, la pérdida, el silencio, la prueba y la restauración, tenía un propósito centrado en Dios, no en el hombre. Y al final, Job entendió que la perfección de Dios no depende del resultado, sino del proceso. Si no hubiera sufrido, nunca habría conocido la profundidad del amor divino. Si no hubiera sido probado, nunca habría visto la fidelidad de su Creador. Lo que comenzó como una aparente injusticia terminó siendo la demostración más pura de sabiduría celestial. Job pasó del ¿por qué? Al ¿para qué? Y cuando su corazón se rindió completamente, Dios comenzó su obra de restauración, tal como afirma Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Tras comprender que Dios no se equivoca en sus decisiones, Job empezó a mirar hacia adentro, y lo que encontró fue tan revelador como doloroso. Durante toda su prueba, había defendido su inocencia con insistencia, y aunque era un hombre justo, su corazón no estaba exento de orgullo. Sin darse cuenta, Job comenzó a justificar su rectitud por encima de la sabiduría divina. En medio del sufrimiento, surgieron palabras que revelaban un sentimiento oculto, el deseo de tener la razón frente a Dios. Fue en ese punto donde el dolor cumplió su propósito más profundo, pues no solo probó su fe, sino que purificó su corazón. Job, como muchos creyentes fieles, había caído en la trampa de pensar que su obediencia le otorgaba cierto derecho ante Dios. No lo decía con arrogancia, pero su insistencia en declararse justo ante sus amigos y ante el Creador mostraba un orgullo que no conocía. En Job, capítulo 33, versículo 8, Elihú, el joven que más tarde hablaría en nombre de la verdad, le dijo: «Ciertamente tú has dicho a oídos míos, yo soy limpio y sin defecto». Elihú no lo acusaba de pecado, sino de pensar que su justicia era suficiente para exigir respuestas. Así, el sufrimiento se convirtió en el espejo donde Job pudo ver reflejada su humanidad y reconocer que incluso el más piadoso puede albergar orgullo sin darse cuenta. Dios permitió esa confrontación para llevarlo a una comprensión más alta. El orgullo no siempre se manifiesta en soberbia visible. A veces se esconde bajo la forma de «yo no merezco esto». Cuando Job cuestionaba a Dios, estaba en el fondo, diciéndole que el trato recibido no era justo para alguien tan recto. Pero en el momento en que Dios habló desde el torbellino, todo cambió. En Job capítulo 38, versículo 4, el Señor le dijo: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia». Con esa pregunta, Dios no buscaba humillarlo, sino mostrarle la distancia infinita entre la mente humana y la sabiduría eterna. Esa intervención divina fue el punto de quiebre en el alma de Job. Por primera vez en toda la historia, Job guardó silencio. Había pasado de argumentar con Dios a escucharle. El orgullo, aun cuando se disfraza de razón, no puede permanecer ante la voz del Creador. El sufrimiento fue el instrumento que quebró su autosuficiencia y abrió su corazón a la verdadera humildad.
Como dice el Salmo capítulo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Job fue llevado precisamente a ese estado, un corazón quebrantado, dispuesto a ser moldeado. En medio de esa experiencia, Job descubrió que no basta con ser justo ante los hombres, es necesario ser humilde ante Dios. El sufrimiento reveló que aún tenía áreas donde el yo dominaba sobre la fe. Y es que el dolor tiene la capacidad de exponer lo que la comodidad esconde. Cuando todo va bien, creemos tener el control, pero cuando la vida se desmorona, entendemos que dependemos totalmente de Dios. En Job capítulo 42, versículo 6, el patriarca confesó: «Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Esas palabras no son de culpa, sino de rendición. Job no se condenaba, se rendía. El orgullo es sutil y muchas veces se disfraza de fortaleza espiritual. Job pensaba que defender su integridad era lo correcto, pero al hacerlo, comenzó a creer que su justicia personal era suficiente para cuestionar los designios de Dios. A través del sufrimiento, aprendió que no hay mérito humano que pueda colocarse al nivel de la sabiduría divina. Como enseña Proverbios capítulo 16, versículo 18, «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Dios no buscaba destruir a Job, sino librarlo de una altivez que podía impedirle conocerle de verdad. A medida que su corazón era purificado, Job empezó a ver a Dios con nuevos ojos. Lo que antes era religión se volvió relación. Lo que antes era conocimiento se transformó en revelación. El dolor lo llevó al punto donde pudo decir con sinceridad: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job capítulo 42, versículo 5. Este versículo es la evidencia de una transformación interna. Job pasó de hablar sobre Dios a experimentar a Dios. Y solo un corazón purificado por el fuego puede llegar a esa dimensión espiritual. El sufrimiento entonces fue el cincel con el que Dios esculpió la humildad en el alma de Job. Lo que el enemigo usó para humillarlo, Dios lo utilizó para santificarlo. A través de la pérdida, Job ganó algo más valioso que cualquier posesión: la pureza interior. Como dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Esa exaltación llegó no por lo que Job hizo, sino por lo que aprendió. Que la grandeza espiritual comienza cuando uno se reconoce pequeño ante el Creador. En esta etapa, Job dejó de pedir explicaciones y comenzó a adorar. Su silencio ante Dios no fue debilidad, sino sabiduría. Entendió que no hay argumento humano que pueda medir los designios divinos. El orgullo fue arrancado de raíz, y en su lugar nació una reverencia profunda. Lo que antes era una fe basada en la comprensión, ahora era una fe basada en la rendición. Así, el sufrimiento cumplió su propósito más alto: revelar lo oculto, sanar lo invisible y transformar el carácter. Luego de que el sufrimiento desnudara el orgullo oculto de Job y su alma se rindiera completamente ante Dios, llegó el momento más sublime de su historia: la revelación divina. Job había pasado de la desesperación a la comprensión, del reclamo a la adoración. Durante toda su prueba había buscado respuestas, pero Dios le dio algo más grande, una revelación de sí mismo. Lo que no entendió a través de las palabras, lo comprendió a través de la presencia. Y es que, muchas veces, cuando el alma deja de discutir con Dios, comienza a verle. Su dolor no fue en vano. Fue el camino por el cual el Creador decidió mostrarse de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando Dios habló desde el torbellino,
Su voz no trajo explicaciones humanas, sino revelaciones eternas. En Job, capítulo 38, versículo 4, el Señor le dijo: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con esa pregunta, Dios no buscaba humillar a Job, sino abrir sus ojos espirituales. Job había visto el mundo desde su sufrimiento. Dios le mostró el universo desde su poder. Lo hizo mirar el cielo, los mares, los animales, los relámpagos y las constelaciones, no para distraerlo, sino para recordarle que detrás de cada detalle de la creación hay una mente perfecta que lo gobierna todo. Job comprendió que si Dios sostiene las estrellas, también sostiene el corazón del hombre. Esa revelación cambió la perspectiva de Job. Hasta ese momento había conocido a Dios por lo que había oído, las tradiciones, las enseñanzas, los relatos de otros, pero ahora lo conocía por experiencia. La diferencia entre oír hablar de Dios y conocerle personalmente es inmensa. El dolor, que al principio parecía injusto, se convirtió en la puerta hacia una comunión más profunda. Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 13, «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Job buscó a Dios entre las cenizas, y fue allí donde lo encontró. En medio del dolor, la revelación de Dios no fue un espectáculo grandioso, sino una conversación íntima. Job no vio un Dios distante, sino cercano. No vio a un juez severo, sino a un padre amoroso que quería enseñarle a confiar más allá de las circunstancias. En Job, capítulo 36, versículo 22, Elijú había dicho antes de la manifestación divina: «He aquí, Dios es excelso en su poder. ¿Qué maestro hay como él?». Y en efecto, Dios se reveló como un maestro que instruye con amor, aun usando el sufrimiento como pizarra y el silencio como método de enseñanza. Job entendió entonces que el propósito del dolor no era castigarlo, sino acercarlo. A través de la prueba, Dios no solo reveló su grandeza, sino también su ternura. Lo que antes era una relación basada en la bendición, ahora se convirtió en una relación basada en la intimidad. En Salmos capítulo 34, versículo 18 se dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Job vivió esa cercanía de manera tangible. Cuando perdió todo, encontró lo único que realmente importaba: la presencia de Dios. Esa revelación también lo transformó en alguien más compasivo. Job, que había sido juzgado por sus amigos, ahora entendía el valor de la misericordia. En Job, capítulo 42, versículo 10, se dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dios esperó a que su corazón se llenara de perdón antes de restaurarlo. Y ese acto de intercesión fue fruto de la revelación que había recibido. Quien ve a Dios no guarda rencor. Quien entiende su misericordia aprende a extenderla. El dolor había moldeado su carácter y la revelación había encendido su compasión. A partir de ese momento, Job dejó de mirar el pasado con amargura. Ya no preguntaba «¿Por qué me pasó esto?», sino «¿Para qué me fue permitido?». Comprendió que su historia no era una tragedia, sino un testimonio. En Job capítulo 37, versículo 5, se afirma: «Dios truena maravillosamente con su voz, hace grandes cosas que nosotros no entendemos». Y fue precisamente en lo incomprensible donde Job halló su propósito. Su vida se convirtió en una prueba viviente de que incluso en el dolor más profundo, Dios sigue hablando, enseñando y obrando. La revelación divina también le mostró que el sufrimiento no cambia quién es Dios, cambia cómo lo vemos. Antes, Job veía a un Dios que daba y quitaba, ahora veía a un Dios que transforma. El mismo que permitió la pérdida fue el mismo que preparó la restauración.
En Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, se nos enseña: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto uno como otro. Job entendió que la soberanía divina abarca tanto la alegría como el dolor, y que ambos sirven a un propósito mayor: revelar el corazón de Dios al hombre. El momento en que Job dijo, «Ahora mis ojos te ven», fue el clímax de su viaje espiritual. No había recibido aún su restauración material, pero ya había recibido la más grande recompensa: conocer al Creador de manera personal. Esa revelación lo hizo libre. Ya no dependía de las circunstancias para adorar. Había alcanzado una fe que no se mueve por lo visible, sino por la verdad eterna. Como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, «Porque por fe andamos, no por vista». Job aprendió a ver con los ojos del alma, y esa visión transformó su vida para siempre. Tras haber visto a Dios cara a cara en medio de su dolor, Job comenzó a comprender algo que pocos logran ver mientras sufren. Las lágrimas no son señal de derrota, sino instrumentos de transformación. Cada lágrima, derramada en silencio, tenía un propósito divino oculto. Durante su prueba, Job había llorado por sus hijos, por su salud, por la incomprensión de sus amigos y por la aparente ausencia de Dios. Pero en ese proceso, el Señor recogía cada una de sus lágrimas como un testimonio de fe. El salmista lo expresó con palabras conmovedoras: «Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?». Salmos capítulo 56, versículo 8. Ningún llanto sincero pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Las lágrimas fueron, en realidad, el lenguaje más profundo del alma de Job. Cuando las palabras se acabaron, cuando los argumentos ya no tenían fuerza, sus lágrimas hablaron por él. Dios no respondió a sus quejas, pero escuchó sus sollozos. Lo que los hombres interpretan como debilidad, el cielo lo interpreta como rendición. Job entendió que llorar no es dudar de Dios, sino reconocer la humanidad frente a su grandeza. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, se recuerda que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Job lloró su tiempo completo, pero no sabría que después de esas lágrimas vendría una cosecha de alegría. Las lágrimas también tuvieron un efecto purificador. Así como la lluvia limpia la tierra, el llanto del alma limpia el corazón. Cada lágrima que caía en las cenizas donde Job se sentaba era una semilla de renovación espiritual. Dios usó su dolor como herramienta para lavar todo resto de orgullo, resentimiento o duda. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, se profetiza: «Y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». Esas lágrimas, nacidas del quebranto, son el punto donde la gracia se derrama con mayor fuerza. Mientras el sufrimiento seguía, Job no podía ver el fin, pero Dios sí. Lo que Job veía como lágrimas de desesperación, el cielo las veía como gotas que preparaban la tierra para un nuevo comienzo. Su historia demuestra que no hay llanto inútil cuando se llora delante del Señor. En Job capítulo 16, versículo 20, él mismo dijo: «Mis amigos son mis escarnecedores, mas ante Dios derramaré mis lágrimas». En ese acto de sinceridad, Job encontró algo más poderoso que el consuelo humano. Encontró intimidad con el Creador. Las lágrimas que otros despreciaron fueron las que abrieron la puerta al corazón de Dios. El propósito oculto de las lágrimas no era simplemente desahogar el dolor, sino ablandar su espíritu. Antes de la prueba, Job era fuerte, respetado, próspero, un hombre que tenía todas las respuestas. Pero las lágrimas lo hicieron tierno, humilde y sensible. Lo llevaron a un tipo de sabiduría que no se aprende en la abundancia,
sino en la pérdida. Como dice el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Job no lo sabía, pero cada lágrima que regó su dolor estaba preparando la cosecha de su restauración. Dios no permitió que Job llorara en vano. En el silencio de la prueba, esas lágrimas fueron una forma de adoración. No adoración con cantos o palabras, sino con entrega total. A través de su llanto, Job reconocía que seguía amando a Dios, a pesar del sufrimiento. Y ese amor fue más fuerte que su tristeza. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, Pablo explica: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Job no lloraba solo por lo que perdió, sino por lo que entendió, que el dolor lo había acercado al Dios que todo lo restaura. Las lágrimas también cumplieron un propósito celestial. Así como el sufrimiento de Job sirvió para silenciar las acusaciones de Satanás, su llanto sirvió para exaltar la fidelidad divina. En el cielo, su perseverancia era vista como una melodía de victoria. Lo que en la tierra sonaba como gemido, en la eternidad era adoración. En Romanos capítulo 8, versículo 26, se enseña: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Job, sin saberlo, estaba siendo acompañado por el Espíritu de Dios, que traducía su dolor en intercesión celestial. Cuando las lágrimas cesaron, algo nuevo nació dentro de él. Job ya no era el mismo hombre que había empezado la prueba. Había pasado del conocimiento a la revelación y del orgullo a la humildad. Cada lágrima lo había moldeado en un testimonio viviente del poder de Dios para convertir el sufrimiento en sabiduría. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. En Job, esa promesa se cumplió anticipadamente. Su llanto terminó, y la mañana de su restauración estaba por llegar. El propósito oculto de las lágrimas también fue mostrarle que el dolor no tiene la última palabra. Después de tanto llorar, Dios comenzó a escribir un nuevo capítulo. El amanecer que el salmista mencionó se cumplió en la vida de Job. Donde hubo ruinas, hubo restauración. Donde hubo ceniza, hubo gloria. En Isaías capítulo 61, versículo 3, Dios promete dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Job se convirtió en el testimonio viviente de esa promesa. Después de las lágrimas vino el amanecer. Job había pasado por la oscuridad más profunda que un ser humano puede experimentar, pero su historia aún no había terminado. Dios, que había permanecido en silencio durante gran parte de su prueba, ahora comenzó a actuar visiblemente. La restauración que estaba por venir no era simplemente material, sino espiritual y emocional. Sin embargo, lo más importante fue el momento. No ocurrió cuando Job la pidió, sino cuando su corazón estuvo preparado para recibirla. En esto se cumple un principio eterno. La restauración de Dios siempre llega en su tiempo, no en el nuestro. Como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La clave del cambio comenzó cuando Job hizo algo impensable. Oró por quienes lo habían herido. Sus amigos lo habían juzgado, señalado y humillado en su momento de mayor debilidad, pero Job eligió perdonarlos. En ese instante, su corazón reflejó la naturaleza misma de Dios. La restauración no comenzó con una bendición externa, sino con una decisión interna. Dios no podía devolverle lo que perdió hasta que su alma estuviera libre del rencor. Así se cumplió lo que Jesús enseñaría siglos después. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6, versículo 14.
La restauración comienza cuando el perdón abre la puerta. El texto bíblico dice que Dios quitó la aflicción de Job cuando oró por sus amigos, no antes. Esa palabra, cuando, marca el punto exacto en que el cielo se movió a su favor. Dios no se olvidó de Job, simplemente estaba esperando el momento en que su corazón reflejara su carácter. En Santiago capítulo 5 versículo 11 se dice: «Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». El final de Job no fue una casualidad, fue el resultado de una obra divina perfectamente orquestada. Su paciencia dio fruto y su compasión abrió el camino para el milagro. La restauración divina no es solo una devolución, es una multiplicación. El versículo afirma que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job, capítulo 42, versículo 10. Esto significa que lo que había sido destruido, Dios no solo lo reconstruyó, sino que lo multiplicó. Job no recibió una compensación por el pasado, sino una nueva temporada más abundante que la anterior. Este es el patrón de Dios. Lo que se pierde en fe, se recupera en gloria. Como enseña el profeta Joel, capítulo 2, versículo 25. «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta». El Dios que permitió la prueba también es el que restaura los años perdidos. La restauración también incluyó su reputación. Aquel hombre que había sido humillado delante de todos fue vindicado por el propio Dios. Los mismos que lo habían juzgado tuvieron que venir a ofrecerle sacrificios y reconocer su error. En Job, capítulo 42, versículo 9, se relata que Elifaz, Bildad y Zofar obedecieron a Dios y fueron ante Job, quien oró por ellos. Así el Señor revirtió la vergüenza en honra. La Biblia dice en Isaías capítulo 61, versículo 7, «En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra». La restauración de Dios no solo devuelve lo perdido, sino que eleva al justo delante de aquellos que dudaron de él. También fue restaurada su familia. Job recibió nuevos hijos y nuevas hijas, tan hermosos y bendecidos como los primeros. Aunque el dolor de los que había perdido no podía borrarse, Dios le dio una nueva oportunidad de disfrutar el amor y la alegría del hogar. En Job capítulo 42, versículo 13, se dice: «Y tuvo 7 hijos y 3 hijas». El número es el mismo que antes de la prueba, como si el Señor le recordara que nada queda incompleto cuando Él restaura. Además, el texto resalta que sus hijas fueron las más hermosas del país, símbolo de que la gracia de Dios había adornado cada rincón de su vida. La restauración de Job también se extendió a su salud. Aquel cuerpo cubierto de llagas, que un día se sentó entre las cenizas, fue sanado completamente. Dios no solo sanó su piel, sino su alma. En Jeremías capítulo 30, versículo 17, el Señor promete: «Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas». Job vivió el cumplimiento de esa promesa. Su cuerpo volvió a tener fuerza, su mente recuperó la paz, y su corazón se llenó de gozo. El mismo hombre que había deseado morir, ahora tenía razones para vivir. El tiempo de Dios no solo trajo restauración, sino también plenitud. La vida de Job después de la prueba fue más larga, más próspera y más significativa. En Job, capítulo 42, versículo 16, se dice: «Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación». Esto muestra que la bendición divina no se limita al individuo, sino que se extiende a las generaciones. Dios no solo restauró a Job, sino a toda su descendencia. Así se cumplió el principio de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9.
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sin embargo, lo más grande que Job recibió no fue su riqueza, su salud o su familia, sino la revelación de que Dios siempre cumple sus promesas. Había aprendido que la paciencia no es pasividad, sino confianza activa. La restauración no vino cuando Job lo exigió, sino cuando Dios determinó que su corazón estaba listo. Como dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Job esperó, y su espera fue recompensada con abundancia. El sufrimiento de Job no fue una historia de tragedia, sino una lección eterna sobre el poder del propósito divino. Después de la restauración, cuando su vida volvió a florecer y su hogar se llenó de risa, Job comprendió que todo lo que había pasado no fue en vano. Su historia no terminó con la pérdida, sino con la revelación de un Dios soberano, justo y fiel. En ese punto, Job ya no veía el sufrimiento como castigo, sino como un puente hacia un conocimiento más profundo de Dios. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Job fue testigo de esa gloria en carne propia. El dolor lo condujo al cumplimiento del propósito eterno. El final del sufrimiento marcó el inicio de una nueva comprensión espiritual. Job entendió que la verdadera recompensa no era la doble bendición material, sino la transformación interior. El mismo hombre que antes se apoyaba en su justicia y sus obras, ahora se sostenía en la gracia y la soberanía de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo expresa una verdad que resume la experiencia de Job. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La prueba había sido el taller donde Dios perfeccionó su fe. El propósito eterno del sufrimiento no era destruir a Job, sino convertirlo en un testimonio vivo. Su historia se transformó en un mensaje para todas las generaciones que sufrirían sin entender el porqué. Cada pérdida, cada lágrima y cada silencio de Dios quedaron registrados para demostrar que la fe genuina resiste cualquier tempestad. Job ya no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Su vida se convirtió en el mayor sermón sobre la perseverancia. Como dice Santiago capítulo 5, versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El fin del sufrimiento reveló que la misericordia divina siempre tiene la última palabra. La bendición que vino después de la prueba también tuvo un propósito más allá del bienestar personal. Dios no solo restauró a Job, sino que lo convirtió en canal de bendición para otros. Su ejemplo inspira a todos los que enfrentan pruebas que no comprenden. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, se nos recuerda: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Job, al ser consolado por Dios, adquirió la capacidad de consolar a otros. Su historia se transformó en una herencia espiritual para la humanidad. A través del final del sufrimiento, Job comprendió también que el propósito eterno de Dios no se limita al tiempo presente. Su experiencia apuntaba a algo mucho mayor, la victoria final de los justos sobre el mal. Lo que vivió fue una sombra de lo que Cristo mismo sufriría siglos después. Job fue el retrato del inocente que padece injustamente, del justo que intercede por los que le ofenden, del hombre que pierde todo, pero no su fe.
En Isaías capítulo 53, versículo 3, se profetiza sobre Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. En Job encontramos un anticipo de esa redención. Su sufrimiento prefigura el triunfo de la fe sobre la desesperación. El final de su historia también enseñó que el propósito eterno del dolor es glorificar a Dios. Todo lo que Job vivió, sus pérdidas, sus lágrimas, su restauración, apuntaba a revelar el carácter de un Dios digno de confianza, aun cuando la vida se derrumba. Job pudo decir con certeza lo que el salmista escribió siglos más tarde: «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos». Salmos capítulo 119, versículo 71. El dolor, en las manos de Dios, se convirtió en una herramienta pedagógica para enseñar obediencia, fe y humildad. La vida de Job después del sufrimiento también fue una confirmación de que el propósito de Dios siempre excede las expectativas humanas. Lo que parecía un final fue solo un nuevo comienzo. En Efesios capítulo 3, versículo 20, se dice: «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos». Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo llevó a una dimensión espiritual más alta. La doble bendición no fue una recompensa material, sino la manifestación de un corazón transformado que ahora entendía los caminos del cielo. El sufrimiento también reveló a Job la eternidad del alma. Antes, su enfoque estaba en lo terrenal, familia, posesiones, prestigio. Pero tras pasar por el fuego, comprendió que lo más valioso no está en esta vida. En Job, capítulo 19, versículo 25, declaró con convicción: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo». Su esperanza trascendió la muerte y se ancló en la vida eterna. Esa declaración profética fue el sello de su transformación espiritual. El sufrimiento temporal le había revelado el poder de la redención eterna. En ese nuevo amanecer, Job ya no vivía con miedo al futuro. El hombre que antes temía perderlo todo, ahora sabía que nada se pierde cuando se confía en Dios. La restauración no eliminó su pasado, pero lo redimió. Su historia ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que hablaba de la fidelidad divina. Como dice el Salmo 103, versículo 4, «El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias». Job fue coronado, no solo con bienes y prosperidad, sino con sabiduría, compasión y una fe inquebrantable. Finalmente, el final del sufrimiento de Job nos deja una lección que trasciende los siglos. Dios no desperdicia el dolor. Todo lo que permite tiene un propósito eterno. El sufrimiento puede oscurecer el presente, pero nunca podrá anular el plan divino. Job comenzó su historia como un hombre bendecido, la continuó como un hombre probado y la terminó como un hombre transformado. Su vida se convirtió en una declaración eterna de que aunque el dolor parezca prolongado, la gloria de Dios siempre lo supera, como concluye el Salmo 30, versículo 11. «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría». El sufrimiento tuvo un final, pero su propósito, mostrar la gloria eterna de Dios, permanece para siempre.